orquesta una impresionante campaña. 3 ejércitos británicos convergen sobre Montreal al mismo tiempo. La superioridad de sus fuerzas es abrumadora. El resultado es una rendición incruenta. El 8 de septiembre de 1760 termina la guerra franco-india. El caballero de Bougainville se presenta ante el general Amherst. General, vengo en nombre del gobernador general Vaudreuil con instrucciones de proponer un armisticio, hasta que se pueda determinar si se ha firmado la paz en Europa. Dígale al gobernador general que he venido a tomar Canadá y que no pienso aceptar nada que no sea eso. Al conocer que Amherst pretende negarles incluso el honor de mantener las banderas de sus regimientos, los oficiales franceses deciden quemarlas, antes que permitir que los británicos se las lleven como trofeos. Después de un siglo de intercambio comercial y de alianzas con los indios, la influencia francesa en Norteamérica toca a su fin. La guerra franco-india finalmente ha terminado. Voltaire escribiría en tono jocoso que al retirarse de Canadá, Francia solo ha perdido unas cuantas aranzadas de nieve. Por supuesto, habían perdido mucho más. Las posesiones de Gran Bretaña se convierten de repente en un imperio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El potencial de estas tierras es incalculable. Pero los británicos descubrirán pronto que los frutos de la victoria imperial también traerán las semillas de la desintegración de un imperio. Las noticias que llegan de Canadá deberían haber despertado el entusiasmo de un joven que había estado en el centro de la guerra. Pero George Washington es ahora un civil. Cada mañana monta su caballo para supervisar la actividad de su hacienda. Cada día mayor, gracias a su matrimonio con una adinerada viuda, Martha Custis. Aquí vivo tranquilo, con una agradable compañera para toda la vida. Y espero encontrar en este retiro la felicidad que jamás experimenté en el ancho y turbulento mundo. Washington también ha sido elegido miembro de la Asamblea de Virginia, la Casa de los Burgueses, y forma parte del Comité de Propuestas y Reclamaciones. Es un momento apasionante para entrar en política en Norteamérica. Y lo es gracias al primer ministro del rey británico, William Pitt, que ha animado a los habitantes de las colonias a considerarse miembros activos de la corona en la gran empresa imperial. Les pedimos que consideren que Las colonias habían aportado de buen grado dinero y tropas a la guerra. A cambio, daban por sentado que el Parlamento reconocería su derecho a cobrar impuestos a través de sus representantes electos. Un malentendido que finalmente conducirá a una revolución. Tras su victoria en Montreal, el general Amherst queda encargado de mantener el orden en las colonias, además de recibir un título de caballero. Pero la corona no da a Sir Geoffrey lo que necesita para hacer su trabajo, dotándole de un presupuesto y unas fuerzas cada vez menores. Gran Bretaña ha retirado el grueso de sus tropas de Norteamérica. Ahora está luchando por el control de las islas francesas del Caribe, dentro del conflicto global conocido como Guerra de los 7 años. Los británicos habían conseguido apoderarse de territorios franceses en África y de puestos comerciales en la India. Cuando España se alía con Francia, la guerra se extiende a las posesiones españolas en Filipinas y en el resto del mundo.
El concepto que Amherst tiene de los indios no facilita su trabajo. Aunque el apoyo de estos había sido fundamental para doblegar a los franceses, el británico no tiene la menor consideración por aquellos a los que llama el enemigo salvaje. Amherst ordena una serie de reformas. Restringe el acceso de los indios a las municiones y, para ahorrar dinero al imperio, recorta drásticamente los regalos, una costumbre de larga tradición. Su objetivo es que los indios dejen de ser considerados como poderosos aliados de la corona y se conviertan en simples vasallos. Pero los indios no se ven a sí mismos como vasallos, y les preocupa que se construyan nuevos asentamientos en sus tierras. Una imponente fortaleza bautizada como Fort Pitt es levantada en la confluencia del Ohio, contraviniendo el Tratado de Easton, por el que Gran Bretaña se comprometía a no establecer nuevos asentamientos al oeste de las montañas de Allegheny. Cada vez se oye hablar más de guerra. William Johnson, superintendente de la corona para asuntos indios, sabe que una guerra con los indios es algo que Gran Bretaña no se puede permitir. Excelencia, he sido informado de que los indios de las 6 naciones, especialmente los Shawnee y los Delaware, están muy descontentos. Exageraciones. Estoy seguro de que esta alarma no pasará de simples amenazas, como las que ya llevan un tiempo haciendo. Dicen que queremos hacerlos esclavos al establecer tantos puestos en sus tierras. Estoy convencido de que la única forma de tratar a esos salvajes es mantenerlos debidamente sometidos y castigar sin excepción a los transgresores. Buenos días, señor. Señoría. Bonjour, Luis Nishna, Paddock. Hermanos, los ingleses nos han tratado sin ningún respeto. En 1763, un jefe Ottawa llamado Pontiac emplea poderosas ideas religiosas para animar a sus hermanos a rebelarse. El Señor de la Vida tomó a Neolin de la mano y le dio un hermoso tocado. Pontiac les cuenta las visiones de un profeta indio Delaware llamado Neolin y su encuentro con el Creador, el Señor de la Vida. El Señor de la Vida le habló. Esta tierra que he creado es para vosotros y para nadie más. En cuanto a aquellos que han venido a quitaros vuestras tierras, Neolin dijo: expulsadlos, haced la guerra contra ellos. Los cinturones de guerra difunden el mensaje de Pontiac. Los indios que poco antes habían jugado a enfrentar entre sí a los dos imperios europeos ahora se unen contra los británicos. Una nueva guerra va a comenzar. La mañana del 2 de junio de 1763, guerreros de las naciones Ojibwa y Sauk están celebrando un acalorado partido de Bagatiway, o como los franceses lo llaman, lacrosse. El juego entra en su tercer día delante de Fort Michilimackinac, en el norte de lo que hoy en día es Michigan. El partido queda reflejado en los escritos de uno de los primeros comerciantes ingleses que se aventura en estos territorios, Alexander Henry.
Yo no había salido a ver el juego, que se celebraba a las puertas del fuerte. Dediqué mi tiempo a escribir cartas. Los británicos no entendían por qué los indios estaban jugando precisamente aquí. Ni siquiera eran conscientes de que las reformas de Amherst habían ofendido a los pueblos nativos. Y tampoco les había llegado una importante noticia. Nadie, salvo los indios, sabía que un mes antes Pontiac había inspirado un ataque indio a Fort Detroit. Haced la guerra contra ellos. Era un aviso de lo que se avecinaba. Y ahora le había llegado el turno a Michilimackinac. Me acerqué al instante a la ventana y vi a un grupo de indios dentro del fuerte. Estaban matando y arrancando la cabellera a todos los ingleses que encontraban. Los moribundos gritaban y se retorcían bajo el cuchillo y el tomahawk. Yo estaba temblando por el horror y por el miedo. Y vi a muchos de los habitantes franco-canadienses mirando con toda calma. El ataque a Michilimackinac no sería el último. Los puestos británicos fueron cayendo uno tras otro en manos de los indios. La nueva guerra se extendió rápidamente. Bajo el mando de Amherst, los británicos pierden, a excepción de 3, todos sus grandes fuertes en los territorios salvajes a manos de los indios inspirados por Pontiac. Cientos de soldados y miles de civiles son asesinados o capturados. Hoy es un día histórico. Caballeros, un brindis. ¡Salud! Casualmente, ese mismo día de 1763, George Washington se reúne con un grupo de virginianos para poner en marcha una operación dirigida a hacerse con tierras en el territorio de Ohio. Su objetivo es conseguir una concesión de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Todos esperan que la operación les reporte riqueza y el estatus de caballeros británicos que tanto ansían. Pero hay un problema. 5 años antes, Gran Bretaña se había comprometido con el Tratado de Easton a no crear asentamientos blancos al oeste de las montañas de Allegheny. Y la concesión que quiere esta sociedad se encuentra cientos de kilómetros más allá, en lo que es actualmente Indiana. ¡Salud! Para los hombres como Washington, el Tratado de Easton no es más que un acuerdo local cuyo alcance no les afecta. Washington estaba anticipándose al futuro, al día en que los británicos estableciesen nuevas colonias en el corazón del subcontinente. Su intención era estar allí cuando llegaran. La guerra de Pontiac sigue adelante y Gran Bretaña pierde el control de la frontera. Al conocer que Amherst pretende negarles incluso el honor de mantener las banderas de sus regimientos, los oficiales franceses deciden quemarlas, antes que permitir que los británicos se las lleven como trofeos. Después de un siglo de intercambio comercial y de alianzas con los indios, la influencia francesa en Norteamérica toca a su fin. La guerra franco-india En Europa.
Dígale al gobernador general que he venido a tomar Canadá y que no pienso aceptar nada que no sea eso. India. El caballero de Bougainville se presenta ante el general Amherst. General, vengo en nombre del gobernador general Vaudreuil con instrucciones de proponer un armisticio, hasta que se pueda determinar si se ha firmado la paz. Orquesta una impresionante campaña. 3 ejércitos británicos convergen sobre Montreal al mismo tiempo. La superioridad de sus fuerzas es abrumadora. El resultado es una rendición incruenta. El 8 de septiembre de 1760 termina la guerra franco